Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos al noveno Congreso Internacional de Psicología e Hipnosis Clínica Profesional. Hoy tengo el honor de presentar y por primera vez al maestro Jesús Almada Bravo desde México. Él es licenciado en Psicología Clínica, maestría en Terapia Gestal, especialidad en Neoterapia Ericksoniana, maestría en Psicología Deportiva, maestría en Coaching Deportivo, autor del libro Un juego de 9 entradas. Trabajó en el 2006 al 2019 en organizaciones de béisbol profesional en grandes ligas. Es director general del Instituto Milton H. Ericksoniano de Tijuana, coordinador y facilitador del Diplomado en Psicología del Deporte, coordinador y facilitador el máster en hipnosis clínica impartido en el Instituto Milton en Tijuana, intervención clínica en la práctica privada desde 1904 y entrenamiento mental y apoyo psicológico a deportistas de alto rendimiento. Así que es un honor tener personas tan estudiadas y tan capacitadas en todos estos temas de la salud mental. Bienvenido. Gracias, doctor Harley, muchas gracias y bueno, un placer estar aquí con todos ustedes. Hablar de hipnosis es algo que siempre ha sido para mí apasionante, sobre todo porque tenemos de alguna manera más personas que conocen la hipnosis por lo que no es que por todo lo que sí es. Tenemos a veces situaciones en las que la hipnosis de espectáculo, el hipnotista de circo, el hipnotista que sale en las novelas, presenta algunas alternativas, presenta algunos eventos o actos que no van de acuerdo con lo que es la hipnosis clínica. Y bueno, en el Instituto Erickson de Tijuana nos hemos enfocado en trabajar todo con evidencia científica. Partimos del estudio de la neurofisiología del cerebro para poder hablar de lo que es el impacto que la hipnosis causa en las personas que están participando en este proceso. Entonces vamos a revisar el día de hoy eh, lo que es el manejo con hipnoterapia de los trastornos psicosomáticos y del estrés postraumático. Entonces vamos a revisar en la primera parte qué es la hipnosis, cómo surge la hipnosis de una manera muy sencilla para todos los que no estén muy empapados del tema. Y después vamos a revisar lo que son los trastornos psicosomáticos y un modelo de tratamiento alternativo. Les comentaba que desafortunadamente, y gracias a la hipnosis de espectáculo, la hipnosis de teatro, la hipnosis de la televisión, la hipnosis clínica se conoce en la actualidad por lo que no es que por lo que sí es. De repente nos encontramos cursos donde están ofreciendo este tipo de cosas como aprender a hipnotizar con enfoque clínico, abriendo técnicas exitosas y breves en terapia de regresión, guiar y orientar pacientes hacia vidas pasadas, hacer contacto con seres de luz o con familiares fallecidos, buscar el origen de las enfermedades. Todo esto es falso. No hay ninguna evidencia científica de que existan las vidas pasadas. Obviamente hay personas que trabajan vidas pasadas y yo respeto mucho su trabajo, pero como les decía al inicio, centramos nuestra atención en lo que en lo que podemos mostrar con evidencia científica. Ahora, me preocupa que estén ofreciendo este curso, pero me preocupa más que lo ofrezcan en 3 días, 3 horas diarias. Es decir, en 9 horas tú vas a aprender a hacer todo esto y te van a dar un certificado de la Secretaría de Educación Pública de México para que tú puedas después salir a trabajar como hipnoterapeuta. Es bien complicado, es bien difícil porque entonces ponen en riesgo todo lo que hemos trabajado durante años para promover el uso clínico, el uso responsable y el uso ético de la hipnosis. La palabra hipnosis se deriva del griego hipnos, que significa dormir o soñar. El término de hipnosis fue acuñado por un neurocirujano escocés llamado James Braid en 1842, perdón, y el término propuesto inicialmente por James Braid era neurohypnotism, pero después lo abrevió él mismo y dijo, vamos a hablar nada más de hypnotism, que quiere decir sueño, y por eso muchas personas relacionan la hipnosis con el soñar.
En los Medical Subject Headings of the National Library of Medicine, hipnosis viene definido como un estado de receptividad incrementado por la sugestión y la dirección inicialmente inducido por la influencia de otra persona. Y en el Dorland's Medical Dictionary, en su versión electrónica, cuando definen hipnosis, dice: la hipnosis es un estado de conciencia alterada que usualmente es inducido de manera artificial y donde hay una focalización de la atención y una mayor respuesta a sugestiones y comandos. Esto es, hay una persona hipnotizada, hay un hipnotizador que está guiando el proceso, que está acompañando a la persona hacia su interior y le permite focalizar su atención en detalles importantes y focalizar su atención con una mayor respuesta a las sugestiones o sugerencias y a los comandos que se dan durante el proceso pre, trans y post hipnótico. Vamos a hablar un poco del jefe, del patrón, porque Milton Erickson viene a cambiar o a revolucionar lo que es la hipnosis en el mundo. Entre las décadas de 1940 y 1950, Milton Erickson promovía la apertura hacia lo que se conoce hoy como la hipnosis moderna o la hipnosis naturalista, porque Erickson observó durante mucho tiempo que los seres humanos entrábamos y salíamos de trance hipnótico 10 o 12 veces al día. Entonces él determinó que la hipnosis no es un acto de magia, no es un acto donde alguien con mucho poder lleva a otra persona y la guía. Él encontró que la hipnosis es una capacidad natural que el ser humano tiene y que todos nosotros como seres humanos entramos en este estado hipnótico 10 o 12 veces al día. En neurociencia se conoce como poda neuronal y lo que explican es que captamos nosotros alrededor de 2 millones de estímulos al día con nuestros sentidos y de esos 2 millones de estímulos que captamos, solo el 1.2% son significativos para nosotros. Lo que quiere decir que el 98.8% de las cosas que captamos en un día no resultan tan significativas y entonces nuestra mente hace pausas para ir depurando la información que es valiosa y significativa la guardamos en archivos temporales que durante el día y la noche se van adaptando o se van integrando a nuestro bagaje de conocimientos previo. Erickson vivió de 1901 a 1980, fue un psicólogo y psiquiatra norteamericano que nació en Nevada y después se trasladó con toda su familia a vivir a una granja ubicada en Wisconsin. Erickson tuvo dos condiciones de salud muy importantes para la historia de la hipnosis. Uno era daltónico, o sea, no percibía los colores rojos y verdes con esos tonos como los percibimos todos. Y dos, tuvo 2 ataques de poliomielitis a lo largo de su vida, lo que lo obligó a estar durante mucho tiempo en una silla de ruedas. Y él decía que gracias a que estuvo sentado mucho tiempo en esa silla, aprendió la capacidad más importante de un hipnoterapeuta, que es observar los pequeños detalles que marcan la gran diferencia en la vida de las personas. Erickson enseña en sus seminarios didácticos a observar lo que las personas hacen y observar lo que las personas no hacen, a escuchar lo que las personas dicen y escuchar lo que las personas no dicen, para que puedas entonces conocer lo que la persona dice con lo que no hace y con lo que no dice. Él siempre decía, las personas dicen más con sus acciones y no acciones que con sus palabras. Estas cualidades de las que él habla, dice, tuve 2 ataques de polio, lo que me obligó a desarrollar habilidades distintas para sobrevivir. La capacidad de observar es algo que me ayudó a mantenerme con vida. Había días que no sabía ni siquiera dónde tenía mis piernas y mis pies. Tuve que aprender a localizarlas y a saber dónde y cómo estaban, a través de movimientos apenas perceptibles. Así somos los humanos. Decimos más con nuestros movimientos microscópicos que lo que expresamos con nuestra voz. Erickson, entre muchas cosas que hizo, fue pionero en muchas áreas de la psicoterapia moderna, estas psicoterapias de la tercera ola que estamos viviendo en este momento. Erickson fue pionero en varias de ellas, en la hipnosis, en los modelos de terapia familiar, en los modelos de terapia breve y también en los modelos de terapia estratégica con orientación a soluciones. Y la principal herramienta que Erickson promovió a lo largo de su vida fue el uso de la voz como una herramienta principal de su trabajo.
él entendió que las modulaciones en el tono, el ritmo y el volumen de la voz podían producir, perdón, cambios en el cerebro de los seres humanos y podían ser inductores al estado hipnótico. Entonces Erickson entendió y aprendió que con variaciones de su voz, con una voz más grave, con una voz más lenta, haciendo modulaciones de subir y bajar el tono o la velocidad o el ritmo, confundías a la mente consciente de las personas y les permitías entrar en un estado alternativo donde podían verse y ver su mundo desde un enfoque diferente. La hipnosis moderna, desde el enfoque de Milton Erickson, está basada en un estado especial de conciencia en el que, como lo mencioné hace unos momentos, todas las personas experimentamos día a día. Cuando estamos en un estado hipnótico, se produce en el cerebro, entre los dos hemisferios, una relación dinámica y complementaria. Ahí se produce una alternancia natural entre el encendido y el apagado para el predominio de uno de los hemisferios, el hemisferio izquierdo, que es el hemisferio lógico, racional, analítico, y el hemisferio derecho, que es el hemisferio emocional, creativo, donde se encuentran todas estas capacidades que tenemos de recrear nuestro proyecto de vida. Entonces, en este predominio y en esta alternancia, se producían estos ritmos biológicos o estos patrones establecidos biológicamente que nos llevan a los seres humanos a captar y percibir cosas que en un estado normal no podemos percibir. Entonces, Erickson trabaja con este estado, lo estudia y busca formas diferentes de provocarlo. El doctor Erickson muere en Phoenix, Arizona, donde Jeffrey Zeig, que es actual presidente de la Fundación Erickson, es quien se encarga de organizar el trabajo de Erickson, organizar a todos los que eran sus alumnos en ese momento y fundar la Milton H. Erickson Foundation, que tiene su sede ahí en Phoenix, Arizona, y que reconoce en este momento más de 200 institutos Erickson en el mundo. Y es importante mencionar esto porque la fundación reconoce un instituto Erickson por ciudad nada más. Para que tú puedas tener un instituto Erickson reconocido y validado por la Fundación Erickson, tienes que presentar cuando menos trabajo clínico de 500 horas, tienes que presentar un informe anual de las actividades que estás haciendo con evidencias y ellos van haciendo la coordinación de los institutos y te dan la validación a través del reconocimiento oficial con una carta de la Fundación. ¿Qué es el estado hipnótico? Es un estado amplificado de conciencia. En este estado podemos percibir cosas que antes no se percibían de manera consciente. Es un estado de internalización hacia la información que tenemos guardada y registrada en nuestra mente inconsciente y nuestra mente consciente. A veces encontramos a las personas ensimismadas o encerradas dentro de su mundo interno. Y todo esto es parte del proceso en el que estamos haciendo cambios y buscando variabilidad en los estados de conciencia para generar que las cosas puedan ser percibidas desde distintos ángulos y hacer reencuadres y cambios de percepción. Es un estado alternativo de conciencia en el que la atención de las personas se dirige y se orienta hacia el interior, generando un estado disociativo que nos permite hacer contacto de una manera muy concreta y sin filtros racionales con las experiencias registradas. Entonces, la hipnosis trabaja siempre en la memoria emocional, no trabaja en la memoria racional, entendiendo que los recuerdos, cuando los revisamos, siempre quedan como fueron. Pero lo que cambia cuando hacemos hipnosis regresiva, cuando trabajamos con recuerdos y con memorias, lo que cambia es cómo percibimos e interpretamos cada uno de esos eventos de nuestra historia y por eso podemos hacer el cambio y replantear nuestro proyecto de vida partiendo de los aprendizajes y de las enseñanzas que cada experiencia vivida nos dejó. Una de las partes más importantes de las que hablaba Milton Erickson al hablar de hipnosis regresiva es: vamos a regresar a tu historia para activar tus recursos personales, para rescatar las enseñanzas, las habilidades y las destrezas que fuiste desarrollando, y con todo eso en tu bagaje o en tu mochila, en tu caja de herramientas, vas a poder tener una mejor calidad de vida y proponer una mejor calidad de vida para las personas que te rodean. La hipnosis como modelo terapéutico está reconocido como un modelo de terapia breve estratégico
lo que quiere decir que la hipnosis no centra su atención en el origen del problema como el foco primario. La hipnosis centra su atención en la construcción práctica de soluciones. Por eso cuando iniciamos procesos terapéuticos con hipnosis, la pregunta que hacemos a nuestro paciente es: ¿qué quieres resolver? ¿Qué te gustaría cambiar de tu vida? ¿Qué te gustaría mejorar en este momento? Si pudieras cambiar tu vida para que mejorara, ¿qué aspectos te gustaría mejorar? Y si se dan cuenta, todas estas preguntas orientan a la mente hacia la construcción de una solución. Quiero cambiar esto, quiero mejorar en esto, quiero mejorar mi concentración, quiero mejorar el manejo de mis emociones. No estoy diciendo es que me enojo mucho, es que no me concentro. Volteamos la pregunta y entonces convertimos cada pregunta terapéutica, cada pregunta en el proceso de terapia, la convertimos en una oportunidad de cambio y de aprendizajes nuevos. Vamos a hablar de manera breve para poder hablar de los trastornos psicosomáticos, de las herramientas de la hipnosis ericksoniana, y una de las principales es la hipnosis conversacional. Erickson se dio cuenta que las personas podemos entrar en un estado de trance hipnótico con los ojos abiertos y sin tener que llevar a cabo un ejercicio de trance formal. La conversación hipnótica, diseñada por Milton Erickson, consiste en entremezclar dentro de una conversación de un interés significativo para el cliente, sugestiones e instrucciones que quedan grabadas en la mente inconsciente. Regularmente la conversación hipnótica se maneja con dos niveles de comunicación. En un primer nivel, hablamos de un tema que sea común para dos personas. Por ejemplo, estoy trabajando con un paciente que juega béisbol. Entonces yo puedo empezar a hablar de temas acerca del béisbol y hablarle de: estamos en un momento en el que estamos ya casi llegando al final del juego, faltan 3 outs para terminar el juego, y eso engancha la atención consciente de mi paciente que juega béisbol, y dentro de esa conversación inocente puedo empezar a sembrar sugestiones de cambio, puedo empezar a sembrar ideas y sugerencias para que su mente consciente no las registre, pero su mente inconsciente empiece a procesarlas de una manera práctica. Entonces, siempre que trabajamos con hipnosis, hacemos uso del lenguaje hipnótico y del lenguaje analógico. Eso hace que la mente consciente se distraiga y se confunda y podamos trabajar de manera directa y sin filtros con todo el procesamiento de la mente inconsciente. Dos de las herramientas básicas que vamos a utilizar en la hipnosis conversacional son el reencuadre y el entremezclado. El reencuadre en inglés se conoce como reframing, y lo que buscamos a través de los reencuadres es cambiar el punto de vista, cambiar el marco de referencia desde que el paciente está viendo su problemática. Y cuando cambiamos el marco de referencia y le ayudamos a que se vea y se observe desde ángulos distintos, cambia la interpretación y cambia el significado de lo que está viviendo en este momento el paciente, y entonces puede generar una propuesta diferente para seguir mejorando. Cuando utilizamos el reencuadre, lo que vamos a buscar siempre dentro de la conversación es la utilidad complementaria. Eso que quieres cambiar, ¿de qué te ha servido? Pues una persona que me dice que es muy necia y que es muy aferrada y que no tiene la capacidad para abrirse a cosas nuevas y por eso viene a terapia, yo le digo: ¿de qué te ha servido ser necio? ¿De qué te ha servido ser tan aferrado? ¿De qué otra forma pudiéramos llamar ese problema? Y entonces mi paciente me dice: soy perseverante. Entonces, a partir de ahí, acabamos de convertir esa resistencia, ahora la vamos a usar como una herramienta de cambio, porque la perseverancia es una habilidad útil que puedes utilizar para cambiar. No cambiamos su comportamiento, simplemente le ayudamos a que lo viera desde un punto de vista diferente. Y por otro lado, el entremezclado es una herramienta que utilizamos en el modelo ericksoniano para enviar mensajes muy claros y muy concretos dentro de una plática informal y que aparentemente no tiene sentido lógico. Este es un ejemplo de entremezclado, lo que está aquí. Si ustedes ven las 4 palabras grandes y que están con letras más negritas, el mensaje es uno. Pero cuando lees las letras pequeñas que están entre líneas, cambia el sentido del mensaje. Cuando nosotros trabajamos con un paciente,
Lo que dirigimos hacia la mente consciente es todo el texto completo con las líneas grandes y las líneas y las letras pequeñas. El mensaje que dirigimos a la mente inconsciente es lo que está con letras grandes. ¿Cómo logramos ese entremezclado? Cambiando el volumen, cambiando el ritmo, cambiando el tono, cambiando la frecuencia en la que estamos hablando para que la mente inconsciente capte estos mensajes como algo destacado y lo demás lo deje pasar como si no existiera. Hay 4 herramientas básicas que Milton Erickson utiliza para trabajar con conversación hipnótica. Seeding, que quiere decir sembrar. Presenting, que es hablar del problema de manera clara y formal. Following y pacing, que es darle seguimiento al ritmo del paciente para después rescatar los aprendizajes. Cuando hablamos de seeding, Erickson se refería a sembrar semillas de cambio en la mente inconsciente de sus pacientes. Y esas semillas las sembraba utilizando experiencias propias del paciente para que fuera en un ambiente conocido y cotidiano para él. Eso elimina las resistencias conscientes porque le da comodidad al paciente para hablar de los temas que quiere trabajar. Cuando estamos sembrando, es muy importante que trabajemos con lenguaje tentativo. Tal vez, pudiera ser, pudiera pasar, porque cuando no hacemos una afirmación y dejamos abierta la posibilidad de lo que yo estoy diciendo sea cierto o no, eso nos da la oportunidad de sembrar flores falsas y flores reales en el jardín del paciente, o sea, en su mente inconsciente, y después con el uso de la voz, resaltar las flores que yo quiero que mi paciente reconozca como reales. Después de haber sembrado, dejamos varias ideas sembradas en la mente inconsciente, ahora vamos a presentar las que nosotros queremos resolver o trabajar. Hablamos abiertamente del problema o de la situación que queremos resolver con un lenguaje agradable, con un lenguaje cómodo, para que no resulte amenazante para nuestro paciente. En cada fase del proceso terapéutico, vamos a hacer resúmenes o recuentos de lo que estamos trabajando, que sería following y pacing, darle seguimiento. Hablamos del antes y el ahora del problema. Siempre que estamos hablando en hipnosis, utilizando lenguaje o herramientas hipnóticas con nuestros pacientes, vamos a hablar del problema en tiempo pasado y con la palabra antes. Antes te costaba trabajo contestarte. Y cuando hablamos de la solución del problema, hablamos en tiempo presente continuo, o sea, en gerundio, ando, yendo. Ahora que estás aprendiendo a concentrarte, ahora que está mejorando tu relación con tu pareja, ahora que estás trabajando más fuerte por tus metas, porque eso le deja saber a la mente inconsciente que es un proceso dinámico que ya inició y que es continuo día a día en lo cotidiano. Cuando hacemos este contraste y el paciente puede ver cómo estaba y cómo está, ese contraste le da retroalimentación de su esfuerzo y lo motiva a seguir buscando respuestas. Es muy importante en la hipnosis que rescatemos los aprendizajes del proceso, que al paciente o a nuestro consultante le quede claro qué aprendió de sí mismo, qué aprendió de su mundo, qué aprendió de lo que está viviendo en este momento, porque con eso puede tener la certeza de que va avanzando, puede tener como este mapa del camino que va siguiendo e ir poniendo marcadores para saber si voy bien o tengo que hacer algunas modificaciones dentro del proceso. Le ayuda al paciente para como retroalimentación de su esfuerzo y le ayuda al terapeuta para saber qué tan efectivo está siendo el tratamiento que está llevando a cabo. Muy bien. Vamos a entrar al tema de los trastornos psicosomáticos. Cuando hablamos de trastornos psicosomáticos, regularmente estamos hablando de trastornos originados por factores psicológicos o factores emocionales que no están siendo resueltos en ese nivel y que están afectando de manera directa algún sistema de nuestro cuerpo. Podemos hablar de enfermedades físicas que son creadas por una combinación de factores biológicos, ambientales, psicosociales, emocionales y psicológicos, pero que no tienen por sí una explicación fisiológica del problema en general. Es decir,
cuando el médico ausculta al paciente, no encuentra que haya una causa que sea probatoria de la enfermedad física. Entonces hablamos de que las emociones o los factores emocionales y psicológicos están impactando al cuerpo y creando enfermedades. Se califica como trastorno psicosomático al trastorno psicológico o la situación emocional que genera un impacto físico y que provoca alguna consecuencia en el organismo. Es decir, un trastorno psicosomático es una enfermedad o una afectación emocional que impacta de manera significativa y considerable al cuerpo. Lo que no resuelves, lo que hablan la teoría de los trastornos psicosomáticos es lo que no resuelves en tu mente y en tus emociones, tu cuerpo lo convierte en una enfermedad que termina lastimándote y cambiando o afectando tu calidad de vida. Entonces, cuando estamos trabajando con procesos de enfermedades o trastornos psicosomáticos, vamos a buscar la forma de atribuirle causas emocionales al desorden o a la desorganización física o fisiológica en el cuerpo de nuestro paciente. Hay muchas formas de ver lo psicosomático, alguna tan sencilla como cuando alguien se avergüenza por algo y se pone rojo, sus mejillas cambian de color, la persona se sonroja, es una alteración física que está siendo causada por una cuestión emocional, por la vergüenza. Ese es un ejemplo muy sencillo, pero así como está eso, nuestras emociones a veces pueden afectar de una manera ya más formal y más complicada a nuestro cuerpo. Se ha comprobado, y está comprobado, por ejemplo, que la depresión puede generar un proceso de debilitación en el sistema inmunológico. Una persona que está pasando por procesos depresivos, por un trastorno de estrés postraumático, por después una respuesta ante un trauma, donde puede estar derivada hacia un trastorno de ansiedad o hacia un trastorno depresivo, se debilita el sistema inmunológico y entonces deja el cuerpo más vulnerable para enfermarse de cualquier cosa. Las personas que tienen su sistema inmunológico comprometido por el estrés, por el cortisol, por las emociones revueltas, están expuestos o más expuestos a contraer ciertas enfermedades o tardan más en recuperarse de los estados de salud que los impactan. Y cuando las personas no tienen una estructura emocional que les permita procesar todas las presiones del día a día, los excesos de las emociones, todo lo que se mueve en su vida cotidiana, cuando no tenemos esa estructura emocional con las válvulas emocionales adecuadas, todas esas presiones, todas esas situaciones emocionales no resueltas, van a buscar una salida a través de algún sistema o algún órgano físico que vamos a conocer o vamos a denominar órgano de choque. El órgano de choque es el sistema físico que recibe el impacto de las emociones y es el órgano o el sistema que se enferma para poder procesar las emociones y poderse liberar de ellas. Algunos ejemplos de enfermedades psicosomáticas pueden ser dolores de cabeza, desmayos, parálisis muscular, vértigo, visión doble, ceguera o afonía cuando se afectan los sentidos. Cuando el sistema cardiovascular está siendo afectado, puede haber taquicardias, puede haber arritmias, puede haber palpitaciones sin control, bradicardia, taquicardia, o puede haber variaciones en el ritmo cardíaco. Podemos encontrar también, cuando el sistema respiratorio es el órgano de choque, podemos encontrar sensaciones de ahogo, opresión en el pecho, dificultad para respirar. Podemos trabajar con el sistema digestivo y tenemos personas que tienen náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, dolor o tensión muscular cuando el sistema músculo-esquelético es el órgano de choque, cansancio, fatiga extrema. Todo esto se presenta de manera regular y cotidiana cuando las personas no podemos acomodar nuestras emociones. ¿Qué necesitamos hacer? Primero que nada, como hipnoterapeutas, ayudar al paciente a entender que las enfermedades psicosomáticas son frecuentes y son comunes, y que más del 18% de la población sufre estas molestias de manera cotidiana. De hecho, está reconocido aquí en nuestro país, en México,
que gran parte de las personas que acuden a atención médica primaria, o sea, las farmacias o los consultorios de farmacias que están a la mano del público en general, regularmente asisten a estos consultorios por enfermedades psicosomáticas, por afectaciones emocionales o psicológicas que están impactando su cuerpo. Se entiende que una somatización es cuando la persona presenta síntomas físicos que el médico no puede explicar a través de un examen fisiológico. Quiere decir que algo en las emociones está impactando el cuerpo y necesitamos ir hacia adentro para resolverlo. El problema es que regularmente los médicos tratan este tipo de enfermedades o a estos pacientes con fármacos y con medicamentos. ¿Qué hacen los medicamentos ansiolíticos? ¿Qué hacen los medicamentos antidepresivos? ¿Qué hacen los calmantes? ¿Qué hacen los analgésicos? Solo anestesian el síntoma, pero no resuelven el origen del problema. Para que podamos trabajar con enfermedades psicosomáticas, necesitamos entender que la depresión, que el dolor de cabeza, que el vómito, que las arritmias son síntomas de un problema emocional y que tenemos que atender el problema como el origen, el problema emocional, perdón, como el origen y no focalizar nuestra atención en el síntoma. Algo muy importante que necesitamos resaltar en este momento es, siempre que un paciente viene con una cuestión física, una afectación física en su cuerpo, antes de atenderlo como un paciente con trastornos psicosomáticos, necesitamos tener el diagnóstico diferencial de un médico para no poner en riesgo la vida de nuestro paciente. Que un médico especialista nos pueda decir lo que tiene tu paciente no es físico, ya hicimos un diagnóstico, ya hicimos una revisión, lo que esta persona tiene físicamente no tiene ninguna relación, entonces vamos a hablar de algo psicosomático. Muy importante que tengamos este diagnóstico diferencial para que nuestro paciente pueda tener la atención integral que merece tener. Vamos a revisar, por último, cuáles son los principales órganos de choque y cómo se ven afectados. Primero que nada está la piel. Personas que llegan a consulta con resequedad excesiva, con dermatitis, psoriasis, vitiligo, prurito, ojeras, acné o problemas dermatológicos, aparición de hongos, calvicie o alopecia, reacciones alérgicas que no son congruentes, estamos hablando que el órgano de choque es la piel. Podemos encontrar también, cuando el órgano de choque es el sistema gastrointestinal, vamos a encontrar pacientes que se presentan a consulta con un dolor abdominal excesivo, con náuseas y vómito constante, con diarreas frecuentes, dificultades para el proceso digestivo, pueden presentar colitis, gastritis, reflujo, dispepsia funcional, pueden tener síndrome del intestino irritable, indigestiones frecuentes o incluso llegar a tener bulimia involuntaria. El órgano de choque que está recibiendo el impacto de las emociones es el sistema gastrointestinal. Podemos encontrar pacientes cuyo órgano de choque es el aparato cardiovascular. Entonces vamos a encontrar quejas de hipertensión o hipotensión, arritmias o taquicardias, bradicardias o sudoración excesiva, hiperhidrosis, o sea, sudor excesivo en manos y axilas, aumentos con intervalos de la temperatura corporal, fatiga excesiva y puede llegar incluso en casos graves a tener isquemias, anginas de pecho, microinfartos o incluso infartos. Entonces vamos a ser cuidadosos al momento de encontrar este tipo de situaciones. Cuando el órgano de choque es el aparato músculo-esquelético, vamos a encontrar personas que se presentan a consulta con fatiga crónica, con cansancio excesivo, contracturas musculares frecuentes, somnolencia y fatiga constante, con dificultades para dormir o afectaciones en los musculares como tirones y desgarres, parálisis, fibromialgia, artritis, tendinitis, bursitis, todo lo que tiene que ver con inflamación de algún sistema corporal, es porque el aparato músculo-esquelético está recibiendo el impacto de las emociones. Pudiéramos encontrar que el aparato respiratorio es el órgano de choque. Entonces el paciente se va a presentar con detalles como faringitis,
laringitis, bronquitis, rinitis alérgica, tos, hiperventilación, asma, catarros y gripes frecuentes, apnea de sueño, sensaciones de atragantamiento, de ahogamiento. El aparato respiratorio no está permitiendo que haya un fluir natural de las emociones. Puede presentarse también a través de los trastornos sexuales. Que nuestro paciente presente disfunción eréctil, eyaculación precoz, o si es mujer, amenorrea, coito doloroso, vaginismo o anorgasmia. Entonces, el órgano de choque está siendo el aparato sexual o el aparato genitourinario. ¿Qué vamos a trabajar? Sé que tenemos poco tiempo, pero vamos a revisar 6 sesiones nada más que vamos a llevar a cabo, o una sugerencia de 6 sesiones con las que vamos a trabajar. La primera sesión que vamos a hacer con un paciente que presenta trastornos psicosomáticos es ¿qué es lo que tu cuerpo te quiere decir? Y literal, lo que hacemos en trance hipnótico es preguntarle al cuerpo de nuestro paciente, cuerpo de Jesús, ¿qué le quieres decir a Jesús con esta enfermedad que estás presentando? ¿Cuál es el mensaje que quieres transmitirle? Entonces, abrimos la comunicación entre el cuerpo y la mente inconsciente para que la mente inconsciente pueda tener recursos, activar los recursos, tener los recursos para empezar a resolver. Una sesión subsecuente sería la representación interior de la enfermedad. ¿Cómo se representa en tu interior esta enfermedad física que estás padeciendo? Y le preguntamos a la mente inconsciente que nos permita representar a través de algo simbólico la enfermedad que el paciente está viviendo. En la sesión número 3 vamos a buscar el origen emocional inconsciente de la enfermedad. ¿Dónde empieza? ¿Por qué empieza? ¿Qué es lo que tu cuerpo, qué es lo que tu mente, perdón, no está expresando y que está enviando de una manera sistemática al cuerpo para poder sacar todo lo que tu mente no está procesando? Ya que reconocemos el origen emocional, ahora vamos a hacer la separación de las emociones del cuerpo físico y ayudarle a la mente inconsciente a crear una válvula de salida o una válvula de escape por la vía emocional para que todo lo que el paciente estaba viviendo deje de lastimar su cuerpo. Ya que separamos las emociones, vamos a ayudarle en la siguiente sesión a liberar al cuerpo de las emociones que lo estaban enfermando. Ya las separamos, ahora vamos a trabajar con las emociones para liberarlas y para que la persona pueda fluir de una manera saludable y recuperar su calidad de vida, que sería la última sesión, hacer como una especie de planeación de vida a través de la cual el paciente va a recuperar la dirección, va a recuperar el control y el sentido de su vida. Entonces, esto no es un protocolo que no pueda cambiar. Acuérdense que la hipnosis ericksoniana y la hipnosis en general trabaja cortando la medida de cada paciente. No utilizamos el mismo guión, no utilizamos el mismo protocolo para todos los pacientes, porque cada cabeza es un mundo y cada paciente merece un tratamiento y un protocolo cortado a la medida de lo que él es y de dónde se encuentra en este momento. En general, esto es lo que yo les quiero presentar, lo que les quiero platicar. Obviamente es un tema del que podemos hablar 20 o 30 horas seguidas, revisar algunos